¿Alguna vez te has preguntado cómo habrán sido los llamados tiempos de antes? ¿Cómo habrá sido el mundo para nuestros abuelos o para nuestros padres? Hay muchas personas que dicen que en ese momento la vida era más sencilla y hay otras personas que dicen que la tecnología hizo la vida más sencilla. En cualquier caso, lo que tiene en común todo esto es que todos en algún momento nos hemos puesto a pensar en una época que ya vivimos o nos hemos preguntado cómo habrá sido un tiempo que no vivimos. Y en ese momento nos ponemos a autorreflexionar en nuestras decisiones, en el tiempo o en la vida misma. Y en este caso llegamos a pensar que la vida puede ser tan rápida como un cohete o puede ir tan lenta como un caracol. Sin embargo, el tiempo seguirá siendo un río implacable que nos va a llevar con la corriente a su paso a un destino incierto, pues no sabemos en dónde vamos a parar. Y en el caso de nuestro personaje principal, el colchonero, él no fue una excepción. En este cuento de Interior L de Julio Ramón Ribeiro nos vamos a adentrar no solo en la vida del colchonero, sino también en sus recuerdos y en su memoria, que para muchos pueden tener una dulce nostalgia al ver una foto o puede ser una amarga memoria al recordar lo que tuvimos y que lamentablemente ya no está. Y en el caso del colchonero, pues pudo ser ambas, puesto que él tuvo nostalgia, pero también está recordando cosas de su vida que ya no podrá vivir jamás. En una tarde cargada de melancolía, después de haber trabajado durante toda la mañana y después de haber cosido 2 colchones, el colchonero se dirigía a su humilde morada y su espalda la tenía tan cansada que le imploraba que por favor llegara y reposara. Al llegar a su casa se vio con que los rayos del sol estaban tratando de filtrarse y entrar a su casa a través de las grietas de madera del techo, y luego visualizó a Paulina. Paulina es su hija, la cual es descrita como una chulita de apenas 15 años de edad que tiene el cabello negro como la noche y tiene unos rasgos propios incaicos a través de sus ojos, por supuesto. En ese momento el colchonero le pide a su hija un té. Paulina le da ese té y luego, absorta en sus pensamientos, se pone a plasmar todos ellos en un pedazo de papel, como si estuviera en las nubes, como si estuviera en su propio mundo. Sin embargo, el colchonero al recibir el té se puso a pensar en cuánto quería tomar una taza de té, pero también en el recuerdo dulce y amargo, puesto que como el té, a veces esos recuerdos pueden ser gratos y reconfortantes, pero también pueden quemar y doler el alma. El colchonero tenía una tormenta de emociones dentro de sí y Paulina nunca se dio cuenta con respecto a esto. Y luego el colchonero empezó a recordar este dulce amargo de la pérdida no solamente de una, sino de 2 personas, puesto que en este caso el cruel destino le había arrebatado a su esposa y a su amado hijo albañil. Estos le fueron quitados de su vida por la enfermedad de la época, la tuberculosis, que actuaba como si fuera un verdugo medieval y arrancaba la vida de las personas sin importar el credo ni la clase social. Luego él empezó a recordar acerca del ladrillo que le había caído a su hijo, pues él le tuvo que decir al dueño del callejón donde trabajaba su hijo que a su hijo le había caído un ladrillo, con la esperanza de tapar el rumor de la enfermedad de su hijo. Sin embargo, el sol no se puede tapar con un dedo y el colchonero tampoco pudo tapar la razón de la enfermedad de su hijo, que luego se convertiría en el fallecimiento. Él trató de rápidamente quitar todos esos pensamientos dentro de su ser al pedirle otro trago de té a Paulina. Sin embargo, su mente tenía otros planes, puesto que en ese momento empezó a recordar a un hombre llamado Domingo Allende. Este fue el protagonista de una época que para su hija fue de mucho dolor, pero para el colchonero fue de mucha riqueza. Y todo empieza porque una tarde se encuentra el profesor de Paulina y éste le pregunta sobre los estudios de su hija, a lo cual el colchonero estaba muy sorprendido, ya que el profesor le preguntó: hace 2 meses que Paulina no va al colegio, ¿acaso ella está enferma? El colchonero formó una O con su boca, pues estaba tan sorprendido que no lo podía creer y salió corriendo como si fuera un correcaminos para llegar rápidamente a su casa. Al llegar, él sentía que una situación se podía volver cada vez más real y que él tenía miedo de que así fuera.
Luego se vio con el mandil de Paulina que estaba colgado en el mango de la puerta y al entrar vio que Paulina estaba durmiendo en el catre y al visualizarla vio que su más oscuro temor se había vuelto realidad, puesto que el vientre de Paulina estaba tan abultado que parecía una colina fértil en una llanura. Inmediatamente él le exigió a su hija saber quién había cometido este crimen y por qué no se lo había dicho antes. Sin embargo, Paulina dijo que sentía tanta vergüenza que le daba mucha pena poder decirle esto. Después, al llegar a casa y al llegar con sus amigos, todos le empezaron a decir qué era lo que debía hacer. Y esos consejos empezaron a llover como si fueran gotas de agua en un aguacero torrencial. Hubo personas que le dijeron que fuera con el comisario, hubo otros que le dijeron que fuera con el juez. Sin embargo, hubo otra cantidad de personas que le dijeron que era mejor silenciar a Domingo para siempre. Y en este caso, el colchonero pensó que la última opción era la que tenía más sentido. Entonces su cabeza llegó a tener una idea tan genial que era como si una vela se hubiera iluminado en un lugar donde no hay luz. Y él decidió ir al trabajo del domingo para buscar venganza, ya que él había embarazado a su hija. Para poder conocer el final de esta historia, te invito a que puedas leer Interior L, ya que esta es una historia que está marcada por la pérdida de la enfermedad, la sobrevivencia de poder adaptarse al medio y sobrevivir a cualquier costa, y una decisión de una moral bastante dudosa. Y yo te quiero preguntar, ¿tú hubieras hecho lo mismo que el colchonero? Para esto es necesario que puedas leer el libro y así vas a saber la verdad.